Llegaste al podcast en el que ponemos la política frente al espejo de la vida cotidiana. Aquí partimos de 3 premisas. La primera, la política es mucho más de lo que pensamos. La segunda es que está presente donde menos creemos. Y la tercera es que, aunque no queramos, y aunque algunos se empeñen en decir que no tienen nada que ver con ella, la política nos atraviesa en muchas dimensiones. Este es el ahora video podcast La Política en el Espejo, que hacemos en una alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Estamos en todas las plataformas de podcast y de video. Así que quédate porque vamos a tener una conversación para poner a la política justamente frente al espejo de una situación que es cotidiana y que es común y que a lo largo de la historia nos ha permitido viajar por diferentes momentos importantes y sigue presente. Es la imagen, el arte, la fotografía, el diseño, la publicidad, la comunicación en últimas. Parece que fueran muchas cosas, pero es una mirada efectivamente muy amplia al mundo de lo político, de la búsqueda del poder, de la forma de vivir en sociedad. Entonces, querida familia política, como decimos aquí, quédense para escuchar este episodio. Hoy la invitada es Jocelyn Montero, una diseñadora industrial, gráfica, artista, pintora, empresaria, emprendedora, diseñadora también de productos con estudios de dibujo, ha visto y ha vivido el arte en muchas partes del mundo y constantemente lo hace. Una mujer curiosa que acaba de terminar estudios también en dirección creativa, así que tiene ese ojo del hacer, del producir, del dirigir y de mirar en general la vida a través de los ojos del arte. No está directamente involucrada en la política como la mayoría o casi todos los invitados de esa temporada. Son personas que en sus diferentes realidades, cotidianidad, profesión o hobbies viven y hacen la política como la buscamos aquí de otra manera. Bienvenida, Jocelyn. Gracias, Ali. En verdad, qué rico estar aquí sentada, estar conversando estos temas tan interesantes. Bueno, hablar un poco de arte, de diseño, de la imagen y todo lo que hay alrededor de eso. Así es, esta fue cuando le propuse a Jocelyn, porque bueno, somos amigas, conversamos sobre muchas cosas, le dije, en esta temporada del podcast vamos, de hecho, en las temporadas pasadas ya había un podcast de política y arte, otro de política y trazos, en el que miramos los grafitis, el arte callejero, el arte protesta, pero todo desde un enfoque muy también histórico y con reflexiones. Pero esta vez yo le dije, Jocelyn, tú que sabes tanto, no solo porque lo has estudiado, sino, lo estudias, yo creo que en cada momento de tu vida lo miras, lo analizas, lo reflexionas, tomas tus notas, haces tus análisis y sobre todo tu cabeza como que te lleva a unir muchos puntos que justamente son los que queremos conversar hoy. Entonces por eso te invité, por eso pienso que la conversación va a ser muy educativa también, muy formativa y nos va sobre todo a poner a volar la cabeza. Así que quédense en este episodio para que aprendamos, nos divirtamos y sobre todo reflexionemos juntos. En el año 1968, la artista japonesa que actualmente está teniendo también como mucha visibilidad por grandes activaciones artísticas u obras que está exponiendo en el mundo, Yayoi Kusama, escribió una carta abierta a Richard Nixon. Le escribió, voy a leer un pequeño párrafo. Nuestra Tierra es como un pequeño polka dot entre millones de otros cuerpos celestes. Fue la manera en la que Kusama le expresó el sinsentido que ella veía a la guerra de Vietnam. Hacer el amor y no la guerra fue su propuesta y ya pues fue en su momento una activista que desde el arte incidió en un conflicto mundial como fue la guerra de Vietnam. Y es una forma en la que hoy miramos hacia atrás a través de sus cartas, sus mensajes. Con esta introducción quiero recordar algo con lo que ya sé que estás de acuerdo, pero que de pronto no se ve con tanta naturalidad, y es que la política, el arte y la imagen siempre han estado muy relacionadas. Casi que la política necesita de la expresión gráfica para poderse comunicar. Entonces, como siempre, aquí partimos de que eso, la política está más cerca de nosotros de los que pensamos. Para ti, ¿qué es la política y cómo la has vivido a lo largo de tu vida? Bueno, para mí la política antes era algo muy lejano, pero ya se ha convertido en algo muy cercano. Actualmente estoy con la alcaldía trabajando en temas de diseño, de campaña, de redes sociales.
Y ahí nos damos cuenta... Con la alcaldía de Barranquilla. De Barranquilla, exactamente. Y nos damos cuenta el impacto que tiene la comunicación, una imagen gráfica bien construida, cómo da un mensaje claro para que las personas se muevan, tengan todo ese recorrido que tienen que hacer. Tuvimos un reto y fue la pandemia de COVID y trabajé junto al equipo de comunicaciones de alcaldía, nos fue muy bien, pero fue algo de estar ahí decidiendo, buscar esa estrategia, cómo vamos a mover a las personas, cómo vamos a hacer esa prevención, todo muy visual, porque era un momento de mucho caos y había que actuar rápido. Entonces ahí me di cuenta cómo la imagen y la política y el diseño tienen que estructurar esos mensajes para conectarse con las personas. Entonces, claro, eso ha sido, digamos, recientemente que, bueno, yo creo que también los gobiernos y la comunicación pública hoy, gracias a la tecnología de las redes, es más consciente de la importancia de tener un diseño claro, mensajes bien estructurados, la publicidad bien hecha y bueno, digamos, hay instituciones que se lo toman más en serio y contratan profesionales como tú. Pero de eso vamos a hablar un rato porque también es otro tema muy, muy importante, pero más reciente, más contemporáneo. Vamos atrás. Yo sé que pues tú has, no sé, es la historia también la has vivido con el arte. ¿Qué momento, qué ha pasado en tu vida como artista y como diseñadora que te permitió ver más allá de lo visible y decir, oye, esto de pronto es político, acá hay poder, acá hay historia? ¿Qué te ha pasado, qué has vivido al respecto? bueno, estudié diseño y de pronto, pues sí, por hobby empecé a pintar y comencé a meterme en el mundo del arte. Viví un año en Florencia, en Italia, y ahí comencé a comprender cómo las personas desde los inicios, sin saber leer y escribir, como una imagen también les decía un mensaje grande. Cuando fui a la Capilla Sixtina, por así decirlo, eso para mí fue un arte político porque tenía una jerarquía, obviamente no todas las personas podían hacer ese tipo de arte, obviamente los que tenían poder, los que querían contar algo muy social, también siempre el que tenía más poder estaba en una posición más alta que los otros, entonces así se fue como construyendo, también si nos remontamos a mucho antes, en la época de las cavernas, todo de los egipcios, también todo era muy gráfico, eran esos jeroglíficos, que todo eso se convierte en una imagen y se fue desarrollando hasta el punto que después fue la comunicación, la publicidad, pero viviendo en Europa, también viví 10 años en Barcelona, me di cuenta cómo esas raíces de la comunicación están basadas en imágenes. Claro, y como también la historia del arte casi que se cuenta o se narra al mismo tiempo de los momentos más importantes de la humanidad. O sea, uno va como a un museo, se lo toma en serio y también aprende de política, aprende de historia, ve como siempre los seres humanos hemos tenido como esa lucha por el poder, como también los que recordamos hoy y los que conocemos fueron porque se tomaron en serio también la imagen. ¿Qué recuerdos tienes tú o qué momentos? Sé que hace poquito también estuviste en el museo, un museo de la fotografía en Washington donde están justamente los retratos de los presidentes, así como esos escenarios que son evidentemente muy políticos, que viste ahí, que aprendiste sobre fotografía y política, por ejemplo. Bueno, me encantó, es el National Portrait Gallery, estuve en Washington y hay una sala específica donde cada presidente que va terminando su mandato deja un cuadro para la ciudad y especialmente para esa sala. Entonces ves, uno que me encantó fue el de John F. Kennedy. Y ellos escogen también al artista y cómo quieren dejar ese mensaje y cómo quieren que las otras personas lo vean. El de John F. Kennedy fue muy vivo, fue muy expresionista, eh, muy fresco. El de Obama, sí, él escogió un artista que había pintado anteriormente personajes de piel morena y quiso meterle símbolos al fondo, por así decirlo, creo que una flor de Hawái, temas que tuvieran mucho significado para que las personas cuando vieran ese retrato también conocieran de su historia. Trump se hizo una foto en su oficina como una foto de mucho poder Ya. y no escogió el arte. Lincoln también fue como muy serio, muy estructurado como era él. Y bueno,
Bush, creo que me había dicho que estaba como Bueno, muy Bush, informal. sí, Bush escogió uno en la sala de su casa sin saco, o sea, como que se remangó las mangas y él dijo, no, yo quiero que no me vean en esa forma de poder, pero mi esencia, que soy una persona tranquila. Claro. Esto me lleva a mí a pensar también que los líderes, digamos las personas que se toman en serio la historia de la humanidad y quieren incidir, siempre han sido también muy conscientes de la importancia de comunicar, ¿no? Cómo se ven, cómo lo fotografían, en otro momento cómo los pintaban, cómo los dibujaban. ¿Qué ves tú ahí de, o sea, qué más te llama la atención? O, por ejemplo, ¿qué le dirías tú a un político, a un líder político activo o social o activista? ¿Cómo se debe tomar en serio la fotografía y el diseño para trascender? Bueno, yo creo que ahí nos vamos también en algo que es la marca personal, o sea, de cómo quieres tú construir ese mensaje y cómo quieres también que las personas te vean. Obama, por ejemplo, vamos a abrir este paréntesis, Ujú. en las fotos de Obama tú siempre ves, ¿qué te da que la foto, Cercanía, como, qué más sientes? como informalidad, como jovialidad, energía. Y también él quería, uno de sus puntos fuertes fue la parte familiar, que era un Ujú. hombre de Claro, nos familia. abrió casi que su casa, ¿no? Nos mostraba el perro, las hijas. Exacto, entonces Ujú, eso fue la estrategia de su marca, también mostraba mucho a Michelle. ujú. Entonces esa parte de pareja, que entonces esa unidad quería darle confianza a las personas. Entonces eso todo está antes. La imagen tiene un poder muy importante. Entonces todo eso se piensa también cómo te quieres mostrar al mundo. O sea, no son como improvisados, No, no. como llega el fotógrafo, ay, estamos aquí tomando café, tomarnos una foto, ¿no? Eso tiene que ver con una estrategia. Cuéntanos un poco cómo se crea, o sea, cuál es el origen de que se llegue a esos productos visuales como ese. Sí, total. Bueno, yo normalmente hago marcas personales, pero es algo relacionado a una marca política, solo Ujú. simplemente que una marca personal es más un producto, es una tienda, es algo que se quiera desarrollar, pero la marca personal es una persona que está detrás, por así decirlo, una marca política. Entonces ahí primero es el mensaje, estructurar cómo quieres, también porque ahí está el tema de votos, de poder, o sea, es algo que tú conoces más de eso. Pero también en la esencia de la persona da mucha credibilidad y da mucha confianza también en el momento de tomar, o sea, La ya la decisión. decisión. Ujú. Y, por ejemplo, el tema de Rodolfo Hernández, ¿te acuerdas? Ajá, sí, reciente, Reciente. política colombiana del año, bueno, del 2019, del año pasado, pues, Bueno, él 2022. le dio importancia a las redes sociales y le dio importancia al impacto que él tiene a una generación particular. Entonces él decidió hablarles de una forma tranquila, fresca, ponerse a la par de ellos, se metió en TikTok, se metió en Instagram. Ujú. Entonces esa fue como un as que él tenía más a la manga que Colombia yo creo que no se lo esperaba, pero él se quiso mostrar muy juvenil y amigable y se fue ganando un público, pero eso fue parte de la estrategia. Él salía con las gafas, hacía bailes, que para un Claro, señor de su edad, en verdad tú dices, no se va a poner. Y le funcionó. O sea, claro. casi es presidente. Sí, así es, tomarse en serio la herramienta del momento, porque el año pasado, el 2022, fue TikTok, pero hace 50 años era la televisión, 100 años era la televisión, o O era los la jingles. fotografía, o hacer buenos jingles. Por ejemplo, hablamos de Obama también cuando se recuerda, de hecho se estudia la comunicación política de Obama porque fue muy real, usó jóvenes, usó arte, usó ilustración. También entonces es tomarse en serio lo que haya en el momento y hacerlo muy bien. ¿No? O sea, era TikTok ahora, pero en 5 años puede ser otra cosa. Bueno, ahí, bueno, no sé, está saliendo Obama mucho en esta conversación. Ajá, claro, porque también es un referente No, es del que un hacía. referente porque gráficamente usó muy bien las herramientas. Él para, ¿tú te acuerdas la imagen de Hope que él utilizó? Fue muy artística. Él hizo esa alianza con un artista que se llama, si no estoy mal, Shepard Fairey. Este artista admiraba mucho a Obama y quiso obviamente usar algo ilustrado con los colores de Estados Unidos, pero como si fuera un manifiesto. Y es la primera vez que un presidente le apostaba de esa forma artística con un artista del momento a lanzarse y esa imagen ahora mismo, o sea, marcó un Claro. momento importante y la jugó bien, o sea, es la hora que la gente se recuerda de esa imagen.
Claro, es también ser coherente con la originalidad que él quería proyectar, no era, no sé, buscar una tipografía más, un vector, los típicos colores azul y rojo, sino que ser diferente también implicaba comunicar diferente. Así es. Y apostarle al arte, porque es que el arte es una herramienta también para conectar con un público. Obviamente desestructura un poco la imagen, porque mira que de pronto Obama no era una fotografía realista, era una composición, pero tuvo tanto impacto que lo ayudó también. Entonces, estas herramientas artísticas, si se usan bien, va a ayudar a que construyas bien el mensaje, que fortalezcas tu imagen y estratégicamente hagas un recorrido para que tengas los resultados que quieres. Entonces, Claro, es decir, es útil. Ahora, cuando las herramientas creativas se usan, no tan bien, para hacer, por ejemplo, otros tipos de protestas, como las recientes que hemos estado viendo de personas que se toman museos, destruyen obras de arte muy importantes, o digamos, con causas a veces positivas, pero las formas. ¿Qué piensas sobre el arte protesta? bueno, ese es un arte que se está usando mucho ahora en la actualidad. La verdad que cada vez que veo que entran a un museo y tocan una de esas obras, a mí me da de todo. Los girasoles de Van Gogh creo que le tiraron una lata de tomate. Ajá. Pero esa es una forma, Pero, a ver, esto en general no es tan difícil hacer, es decir, son personas, pero es un delito, ¿no? Son conscientes, aún así, es tan importante su causa que lo importante es hacer la protesta de esa manera. O sea, ¿qué se dice sobre esas formas? bueno, yo creo que aquí hay, en el arte protesta yo creo que tenemos dos lados. Uno, cuando el artista en verdad quiere como protestar y dentro de su obra quiere dar un significado y en el contenido dar ese mensaje, como el Guernica de Picasso. Y están los otros que son los activistas que usan esas obras para impactar, Para llamar la atención, llamar ¿no? la A partir de... atención. Entonces, estos activistas obviamente tocan la historia y tocan tesoros porque es como un grito de independencia y decir, esta es la única forma que vamos a llamar la atención. Espero que eso pare, que no Ujú. siga porque no podemos. Y por el otro lado, los artistas que en verdad dentro de su obra construyen ese mensaje y quieren dejarlo, obviamente el arte es para la humanidad y siempre hay un espectador que está viendo qué es lo que tú quieres transmitir. Entonces ahí hay varios artistas, bueno, el Guernica, o sea, tiene una historia de la guerra civil grandísima. Bansky, Ajá, hablemos de Bansky y de todo lo que está significando también para el arte protesta de hoy. correcto. Bueno, Bansky, para los que no lo conocen, Ujú. un artista que se desconoce su identidad. O sea, Vende, las obras se firman como Bansky, pero no... no tiene una cara el artista, o sea, nadie lo conoce. Él utiliza en sus imágenes muchos grafitis, pero es una crítica política, por así decirlo, a temas de homosexualidad, a temas de gobierno. Y hay una historia interesante de Bansky, que él fue una vez a, no me acuerdo en qué parte del mundo, y hizo como una de las ilustraciones y se puso a vender en una feria su obra. O sea, todo el mundo pensaba y la vendió, no sé, a 15 euros, a Ok. 20 euros. Y ¿Hace cuánto más o menos? no sé, pero eso tiene ya su tiempo. Y yo no sé, como 5 personas lo compraron. Y después él sacó el comunicado y dijo, ¿saben qué? Las personas que acaban de estar, estas obras cuestan, no sé. Wow. Sí, o sea, ser disruptivo hasta en la forma de entregar sus obras. Así es. Y ese es él, o sea, y los mensajes que él también muestra son de ese tipo. A veces pone dos policías dándose un beso, Ajá, una niña es tirando. icónico. Ajá. Entonces, como él, hay muchos. También, bueno, el tema de Black Lives. Pero hablemos de Bansky un poquito más. Es decir, sus obras suelen ser grafitis, es decir, aparecen de repente pintadas en una pared, o él manda un comunicado diciendo que va a haber una obra en tal No, parte. no, 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 no. Sorpresa. Él es sorpresa, correcto. Entonces van apareciendo obras. Obviamente a veces tienen que ver en verdad si cuál es la parte original, entonces Ajá. tienen que comprobar. Hay un museo de Bansky en Ámsterdam, creo que se llama Moco Museum. Entonces ahí pueden ver muchas obras y la verdad que los temas que maneja son muy interesantes. Sí, es una forma también de acercar el arte contemporáneo a las nuevas generaciones, porque eso tiene justamente el arte como la política, que hay para todos. Sí, no Y hay, para todo y gusto. para todo gusto y para todo el mundo y en cualquier momento de la vida. No necesitas
nada, solo sentir, ¿no? Frente a una obra, Bueno, ahí yo, exacto, puedo aprovechar este espacio porque hay veces que las personas me dicen, yo no sé de arte, no sé de arte y no, es que uno no tiene que saber de arte. O sea, obviamente si te inspiras y quieres conocer toda ese recorrido que ha tenido, tú te puedes ir desde los comienzos y puedes ir detrás de los artistas, pero el arte es infinito. Claro, no necesitas estudiarla para vivirla, tú la No. puedes vivir solo con observar. Exacto, Y entonces si tú sentir. vas a un museo y estás frente a una obra, o sea, tú puedes preguntarte qué me gusta, qué siento. Me gustan los colores, me gusta la composición, me gusta, ya con eso uno puede conectarse con el arte. O hay veces personas que me dicen, no, es que veo una galería y me da miedo entrar, pero ¿por qué? O sea, nada, tú simplemente, tu criterio es importante simplemente para comprar la obra, si te gusta o no te gusta y si el mensaje y la conexión que tienes y si quieres ir más allá, comienza a conocer el artista, el por qué lo hace y el recorrido que ha tenido. Entonces ahí vas teniendo esa Me información. encanta esa forma en la que nos abres los ojos, porque no puedo evitar también relacionarlo justamente con la política, que la vemos como algo lejano, tengo que saber, tengo que estudiar, tengo que enterarme, pero es algo muy humano. Por el solo hecho de existir, pues uno hace acuerdos, que al final es la política entendida desde su esencia. Por el solamente uno hecho de tener algún sentido, uno puede pararse frente a una obra y vivir, interpretarla, no calificarla, ¿no? Porque creo que en el arte ni lo bueno, ni lo malo, ni lo feo, ni lo bonito son categorías correctas, pero sí sentirla y cada persona va a vibrar de una forma diferente. Entonces, y el arte también, ahora, ¿no? Porque un tiempo también estuvo para algunas élites. Desde que llegó la cultura pop y tal, casi que se universalizó. Cuéntanos un poquito también sobre eso. ¿Cómo pasó el arte de ser algo de pocos a ser un bien de muchos? Bueno, pensemos que antes no existía la fotografía, por así decirlo. Los cuadros los hacían los modelos en vivo. Entonces las personas tenían que posar todo el tiempo y lo hacían en varias sesiones. Entonces el artista en ese momento tenía un valor altísimo porque era contratada por la monarquía o la gente de poder porque querían dejar esa imagen y querían tener esos espacios únicos y diferentes. Entonces el valor del artista ahora se ha comercializado mucho, pero antes tenía un poder muy, muy alto. Imagínate la gente posando eso Claro, horas. O sea, con el... contrataban al modelo, contrataban al artista y me imagino que el material también era muy costoso. Bueno, eran muchos, sí, en esa época venían de las piedras preciosas. Hay colores que, bueno, ya cuando comienzas ya a analizar por qué una obra tiene un precio y por qué otra no, antes sí, cogían las piedras, sacaban esos pigmentos, entonces obviamente el azul fue un azul, que no sé si es el cobalto, después de que me estoy equivocando, era el más caro. Entonces, si una obra tenía unos pigmentos de esos, sabían de dónde venían. Ahora no, ahora están industrializados y Masivos. masivos, exacto. Entonces, el valor para comprar esos en esa época también. Entonces así fue como desarrollándose, pero antes, como te comentaba, era algo muy político, muy de poder. O sea, esas imágenes solo lo O sea, tenía. en una casa no había una obra, no, incluso la gente no lo sentía cercano, pues le pertenece a algunos. Exactamente. Entonces está por el arte, hubo muchas guerras también. Rusia también, bueno, eso es otro tema, pero así fue evolucionando y ya hoy en día, por ejemplo, ya tienen menos miedo de expresarse, de ser artistas. Antes era muy de retratos, comenzaron a desarrollar todos esos movimientos. El arte pop fue un boom, obviamente, fue un impacto porque fue muy industrializado con temas muy cotidianos que si lo comparas a un Renacimiento, a un Miguel Ángel, entonces ahí comenzaron a ver Claro, se valoraron otros estilos, se dio una apertura también de mente a entender que no solamente era arte lo que se hacía en esos formatos, entonces también esa evolución humana se puede ver ahí, ¿no? Y total, social. así es. No, por aquí, digamos, nos hemos ido a muchas cosas. Yo creo que también esto despierta la curiosidad para que de aquí salgan después de este podcast, no sé, a mirar la política desde la historia del arte, desde la propaganda, desde la fotografía, desde el diseño. Entonces, eso hemos dejado como semillitas de curiosidad. Pero entonces ahora quiero que vayamos un poco más al presente. Hoy creo que cualquier persona o proyecto o grupo que quiera comunicar sabe que lo que hace tiene que verse bien, ¿no? Se tiene que ver bien para ser claro.
Pero en comunicación pública entendemos como público organismos, partidos que trabajan con recursos públicos. Un tiempo se veía esto como algo más superficial. Es decir, un gobierno, una institución, tenía alguien que trabajaba ahí y casi que usaba, no sé, PowerPoint para sacar un comunicado. Pero las redes sociales que nos han llevado a valorar más lo estético y casi que lo que no se ve bien, la gente no lo ve, llevó que también a los gobiernos invirtieran en profesionales y personas expertas para enviar sus mensajes. Entonces, cuéntanos cómo fue ese aterrizaje tuyo, un artista, y viviendo en Europa, llegar a Colombia, a Barranquilla, a entender la sociedad, esta sociedad de nuevo, porque uno después que cuando llega, primero llega el cuerpo, después llega la cabeza. ¿Cómo fue llegar a una alcaldía a acompañar procesos de comunicación que incluso han recibido premios por tener una comunicación tan bien hecha en el caso del COVID? Cuéntanos cómo has vivido eso. De ser Bueno, diseñadora de un equipo, de un gobierno. bueno, empezando que cuando quise estudiar diseño, yo me fui por la parte material, por el diseño de productos, por así decirlo, el diseño industrial. Y en ese tiempo yo creo que las redes sociales todavía no estaban con el impacto que están hoy en día. Entonces, con el tiempo me ha tocado digitalizarme, por así decirlo. Entonces, pasar y que todo se complemente. Cuando me di cuenta del impacto que las redes sociales tienen, bueno, Instagram, Facebook, para diferentes audiencias, ahí fue que dije, quiero aprender, siempre estoy aprendiendo. O sea, yo creo que nunca voy a dejar de estudiar y cada vez que, y sin límites, no solo de arte, de diseño, de lo que sienta que quiero complementar. Y dije, bueno, ¿por qué no? Me meto en dirección creativa. O sea, para conocer en verdad qué hay detrás, porque cuando uno lanza este tipo de ¿Qué es la campañas, dirección creativa? es toda esa estrategia que tienes que hacer para lanzar esos mensajes y esas campañas, ya sea puede ser campaña de lanzamiento de un producto o de posicionamiento o simplemente, o sea, son muchas, como que muchos enfoques, pero yo como trabajaba era en la parte de diseño y prácticamente la parte creativa lo lideraban otras personas, yo quería saber ellos qué herramientas usan para llegar a eso. Entonces ahí fue que me fui por ese lado y me pareció muy interesante porque ahí tiene que ver mucho la imagen, el aspecto personal, dónde lo vas a ubicar, si quieres ubicarlo en vallas, si lo quieres poner en redes sociales, si lo quieres poner en una revista, los jingles también. Entonces, como un mismo mensaje tú lo puedes como desplegar con diferentes entregables y cuáles son esas bases. Obviamente tienes que tener una buena redacción, tienes que ser muy creativo. Entonces me abrió como una nueva puerta, por así decirlo, en el mundo digital que yo creo que vamos a ir hacia eso. O sea, cada vez van a salir más redes sociales, la parte online cada vez vende más, comunica más y tiene mucho poder. Entonces, por ese lado, Entonces te tocó enfrentar un reto público, mundial, global, que era enseñémosle a la gente cómo protegerse del COVID, vacunación, etcétera. Bueno, te dan como que este es el reto, cómo llevar eso a comunicación o bu- imágenes. bueno, estoy ahora también con salud pública, entonces son temas más de vacunación de niños, de maternidad, de dengue, son temas también que están pasando en la ciudad, por así decirlo, y tenemos como cifras a veces de mortalidad o casos, entonces ahí hay que, obviamente con el equipo, somos un equipo, cómo vamos a mostrarlo. Y también hay una agencia que apoya la alcaldía, entonces ahí es todos unir la... Claro, con una personalidad, ¿no? Con unos valores que ya la alcaldía tiene definido. Es decir, lo que decías ahora, hay detrás un proceso de estrategia que tú también acompañas y haces que se vea bien. Y hay que sea un mensaje también adecuado, porque es que tiene una pieza que uno publique, tiene un impacto gigante. Entonces también hay que cuidar mucho la redacción, hay que cuidar mucho el tono, hay que... Tú hablas mucho de los colores, como el ser consciente de que no únicamente basta el mensaje y la forma, sino el color que se le pone para la comunicación. Y este es algo que por ahí hay muchas cartas como que este color significa esto. Pero tú desde tu experiencia, cuéntanos un poco más sobre la teoría del color o cómo elegir un buen color para comunicar bien. ¿Qué transmiten estos colores? Bueno, Los más que teoría, principales. yo digo que psicología. O sea, yo creo que y eso depende también en el día a día,
Los días que estamos, nos sentimos bien y estamos más enérgicos, nos podemos poner un amarillo. Hay veces que estamos un poco y nos ponemos un negro. Entonces, dependiendo también de cómo te sientas, uno va escogiendo la ropa inconscientemente. O sea, hay personas que... Ujú. Y con la política y con los mensajes también. O sea, yo creo que, volviendo un poco al tema político, que cada partido Ujú. psicológicamente también escogió, según el mensaje, qué color quieren usar para sus campañas. Obviamente cada país tiene diferentes, no es que sea algo universal y los liberales tengan el rojo, no. Pero hay mucha información detrás de eso, de cómo se quiere mostrar. Claro, hay mucha historia ahí que se asocian sobre todo el rojo y azul con la política, pero también la modernidad ha llevado a que las nuevas marcas políticas varíen. Y justamente ahora que estamos en Colombia en campaña, muchos me empiezan a preguntar eso. Bueno, ¿qué color le pongo a mi movimiento, no? Porque ya se crean es movimientos, grupos sociales. Hablemos un poquito a ellos. Que no sea rojo, bueno, rojo y azul. ¿Qué otros colores se pueden usar en política? Porque de hecho no hay límites. ¿Y qué transmitiría cada color? Bueno, analicemos algunos partidos y yo te doy más o menos los significados de los colores, a ver si hay coherencia en lo que... Ok, o por ejemplo, digamos, hagámoslo, yo te digo qué valores quieren transmitir algunos movimientos que conozco y según eso qué colores hay, ¿no? Porque vamos a mirar cómo podrían salirse el rojo y el azul. Sí, correcto. Entonces, no sé, un partido que quiera defender los derechos de la mujer. ¿Qué crees ahí? Que no sea como tan evidente tampoco irse por el morado. Dame más información, exacto. Que trabaje por los derechos de los más vulnerables, que quiera defender los derechos de los niños, de las mujeres, que tenga ideas novedosas, sociales. Bueno, yo me iría por un morado y un azul, que un azul da bienestar, un azul es salud, da la sensación también de seguridad, si vas a hablar en temas de mujer, que es algo que no es nuevo, pero se está tratando de involucrar en la política poco a poco. Un rojo no, es muy revolucionario, por así decirlo, Ya, no ajá. se lo pondría. Un verde no tampoco, porque es muy natural, es muy, sí, de partidos muy, sí, como ecológicos, por así decirlo. Y, el amarillo no, tiene ¿Con mucho... qué se asocia el amarillo? El amarillo yo creo que es más atrevido, o sea, muestra como mucha actividad, te muestra mucho como muchos retos y estar todo el tiempo confrontando y porque tiene ese poder fuerte el Sí. amarillo. Por eso lo Entonces, suelen usar los partidos un poco que más de que quieren transiciones radicales, ¿no? Que quieren causas muy concretas. a veces los liberales usan en otros países el amarillo, por así Mm, decirlo, que son como más activistas en el mensaje sí. y están así. Sí. Y los que se asocian más a la estabilidad, al statu quo, suelen usar un azul, ¿no? Exacto. ¿Y el rojo? ¿Qué partidos usan el rojo? Los... Y el robo, bueno, los partidos liberales, pero liberales no solamente de nombre, sino que son más progresistas, que son más abiertos al cambio, pero más también que no sea de forma tan disruptiva, ¿no? Por eso también es un color muy tradicional. Total. De hecho, Hasta en la forma de vestir, o sea, cuando no cualquier persona usa el rojo. O sea, un rojo es un color atrevido de decir, o sea, muy seguro, muy transmite seguro, mucha me siento seguridad. segura de Ajá, estar llevándolo y mira ajá. que muy pocas personas lo usan. Tienes por ahí algo del naranja, ¿qué dice el naranja? El naranja es como una transición, por así decirlo. O sea, el naranja como tal puede ser muy nacionalista también. O sea, es un color, no es tan brillante como el amarillo, ni tan atrevido, es más neutro. O sea, no sé cómo, con qué relacionarlo, con qué partido, ¿no? También, no, exacto, es que Es que se usa no, muy poco, muy casi poco nunca. Se usa más con emprendimientos, temas de productividad, de de innovación. innovación asociados al sector privado, pero escasamente en política se usa un naranja nunca. Y Es que no tiene incluso, mucha fuerza y no ok, tienen,
por eso no lo sé Un como color un poco más pasivo. más pasivo, pero no tiene una personalidad tan definida como los otros. Entonces, Yo por me eso acuerdo hace como 15 años, un político colombiano que quiso ser innovador en su momento, empezó a usar mucha propaganda blanco y negro. Entonces él se vestía de negro, era muy gris, como para verse supuestamente elegante, pero ahí es cuando se toman decisiones equivocadas porque no se conoce esta psicología de lo que puede transmitir estos colores en temas de movimientos y movilizaciones sociales. Bueno, hay que conocer la teoría del color. Y una pregunta, por ejemplo, cuando te se acercan a ti para que los ayudes a hacer estas campañas políticas y los apoyes en el diseño, por así decirlo, ¿tú cómo también los ayudas a ellos? ¿Cómo los direccionas? Porque una parte es la forma, la información y todo lo tienen que manejar. ¿Y cómo los guías también para esa parte de la imagen? Yo te facilito el trabajo a ti, porque, porque yo lo que hago siempre es hagamos la estrategia, ¿no? ¿Qué valores queremos destacar? ¿Cómo te quieres diferenciar? ¿A qué te quieres parecer y a qué no? Sobre todo, la pregunta más importante, ¿cuál es el problema que vas a resolver y cómo? Y con eso que es el ADN, que se convierte en un cuadrito de este tamaño, ya los diseñadores, los creativos tienen de dónde trabajar. Pero total. Porque es que muchas veces, seguro te ha pasado también, que llegan y te dicen, quiero una campaña chévere, ¿no? O sea, típica, o viral, o bonita, y que se vea y que refleje mi personalidad. Entonces los diseñadores no saben de dónde empezar, por dónde coger. Entonces yo hago ese proceso, luego se lo entrego a profesionales como tú, y ya ustedes pues tienen ese camino. Bueno, Claro, has dado un ejemplo claro, porque es verdad que muchas personas vienen y saben qué quieren, pero no saben qué quieren, o saben qué quieren, pero no lo saben expresar. Entonces ahí yo les hago un brief, que es un documento que les hago esas preguntas como para sacarles esa información y poderlos leer, claro. porque uno no puede empezar a diseñar si no sabe en verdad la otra persona qué está pensando y cómo. Entonces, por ese lado, nosotros también como que sacamos esa información por medio de este cuestionario y si ustedes nos pasan esa información más masticada, obviamente es mejor y uno va directo a lo que ellos necesitan. Claro, el Pero orden también y el saber qué se quiere y para dónde va. Bueno, y como para cerrar esta parte de nuestra conversación, uniendo todo lo anterior, en la medida de lo posible, yo siempre les recomiendo a eso, a los políticos o a quienes quieren hacer causas sociales, acérquense más al arte, a la creatividad, porque ahí están las respuestas para hacer campañas a la altura, campañas novedosas. Mira que no es al azar que hayamos hablado tanto de Obama, que es quizá el político más innovador de los últimos tiempos, y es porque se tomó en serio el arte, el diseño, la creatividad de los jóvenes, el mostrar las cosas genuinas y no formatos como muy artificiales. Entonces, este era el objetivo de conversar sobre arte, como despertar esas ideas para que vayan más allá sin miedo, ¿no? ¿Tú qué le recomiendas a una persona que se quiere empezar a acercar al arte y al diseño? yo creo que tiene que empezar por ser más curioso, o sea, a través del arte y ir y exponerte en esos lugares o en esos ambientes donde estés rodeado de arte y ahí comienzas como poco a poco a ir comprendiendo y a ir recibiendo toda esa información porque, como te decía, el arte es infinito y el arte puede ser un mural, puede ser un graffiti, puede ser una obra de teatro, pueden ser tantas cosas que tú recibes, pero te conectas también con las emociones, te hace sentir algo y eso es una experiencia que solo tú la vives. Entonces es simplemente primero, si hay algo que te llama la atención y no conoces, ves y conócelo. O sea, esa es una mente curiosa y una mente creativa siempre está buscando toda esa inspiración de todos lados para después conectar esos puntos. Entonces, si es la primera vez que lo vas a hacer, ves una exposición, si te gusta o no te gusta, estás en tu derecho. Y en la parte de diseño, que ya es algo más estructurado, de pronto, y tiene unas ramas de todos lados, o sea, el diseño gráfico, diseño de redes, diseño de todo, comenzar a ver qué es lo que necesita tu proyecto, tu negocio, para ver cómo lo puedes fortalecer y si no conoces, pregunta y ahí vas encontrando las respuestas. Me has puesto a pensar en la evolución también del arte, porque mira, hablamos mucho hacia atrás, en el presente, pero ¿para dónde va? Porque también es un tema muy político.
qué cambio va teniendo el arte con con la tecnología, con lo digital. ¿Qué tendencias estás viendo tú por ahí? Bueno, ahora estuve en una feria y la verdad que había mucho arte digital. Y ese tema de arte digital, por el tema de las copias también, no saber, bueno, todo el tema de Bitcoin y todo esto que se está también dando, cómo proteger esa obra principal, por así decirlo, y ante todas esas reproducciones que vienen. Entonces siento que eso es algo que Que necesita también regulación, ¿no? Porque regulación no y la hay. mucha, porque por internet con un clic tú puedes hacer milagros. O sea, ya se Claro. está perdiendo ese contacto físico, ese romanticismo que era de la época de antes, de ir, conocer, ver. Entonces siento que eso va a evolucionar a un punto, bueno, en Japón ya todos los museos son digitales, ya Sí. los artistas, tú has visto que Van Gogh, Klimt, ahora hacen esa experiencia 360, entonces proyectan las obras Claro, claro, eso también viene del arte digital, la posibilidad de que esas obras viajen por todo el mundo con exactamente tecnología. y que sea una experiencia. Ya también en el diseño, por ejemplo, tú vas a los restaurantes y son como unas pantallas gigantes, entonces te ponen ya el plato y ya hay una experiencia también alrededor de la imagen. Entonces siento que cada vez se va a ir conectando el arte y el diseño y se va a expandir a tal punto que todo va a ser posible. O sea, la verdad que la creatividad no tiene límites, que nos sorprendan, que nos sigan Claro, sorprendiendo. y tomémonoslo en serio, porque todos podemos tener ahí, recibir, aprovecharnos, y justamente vuelven a encontrarse arte y política, porque justamente a través de la política, la regulación, la legislación, podemos ordenar también este proceso que viene. Bueno, seguimos ahora con nuestra última sección, que es para conocerte un poco más, para hacerte esas preguntas políticas no tan políticas. Bueno, y llegamos a nuestra sección de preguntas políticas no tan políticas, porque yo estoy convencida que la historia de cada persona nos enseña, nos puede ayudar a pensar y ver el mundo de otra manera, y esto también es político. Entonces aquí voy con mis preguntas sorpresa. Para ti, ¿qué le hace falta al mundo? Para mí le hace falta vivir con más conciencia. Siento que a veces estamos en piloto automático y no valoramos el momento presente. Entonces a veces comemos mecánicamente, a veces caminamos y no miramos al entorno, lo que tenemos. Entonces es como un poquito en el alto y estar como conscientes de lo que estamos viviendo. Claro, vivir, bueno, saber que ocupamos un espacio importante en el mundo independientemente cuál sea. Qué bueno. ¿Cómo te esfuerzas tú por agregarle conciencia a tu día a día? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago? Como disfrutando cada momento. O sea, en el momento que estoy comiendo, estoy consciente de que estoy comiendo. A veces también eh, siendo muy grata por lo que tengo, o sea, practicando como la gratitud, porque a veces uno cree que se merece todo y no es así. Entonces, simplemente por podernos despertar, por poder respirar, por poder movernos. Entonces, como que valorar esas pequeñas cosas, para mí todo eso es importante y no darlo por simplemente Claro, por sentado, por sino sentado, exacto, descubrirlo y y disfrutarlo. disfrutarlo, correcto. ¿Cómo es un líder ideal? ¿Cómo deben ser las personas que lleven como o guíen a la sociedad? Bueno, un líder tiene que ser muy responsable, o sea, tiene que asumir esa responsabilidad de guiar a las personas también. Siento que debe tener inteligencia emocional porque va a enfrentarse a muchas cosas, a muchas situaciones, a muchos conflictos y hay que saber manejar esas emociones para no perder ese foco. Un enfoque, o sea, tener claro dónde está, dónde quiere ir. Yo siento que un líder con esas tres cosas, ¿Y qué valor le añadirías al mundo? ¿Qué valor multiplicarías en las sociedades? qué valor la gratitud. Yo siento que eso en verdad cambiaría muchas cosas. Y bueno, también el amor, que es algo que siempre hablamos, pero yo creo que ser un poco recíprocos en todo eso que recibimos.
Ok. Bueno, y para empezar a practicar la gratitud, yo te voy a pedir que digas cuáles son tus redes sociales para que te empiecen a seguir y empiecen a mandarle mucho amor a Jocelyn en sus redes sociales, agradecerle un montón por todo el conocimiento que nos ha regalado. ¿Cuáles son? ¿Cómo te sigue la gente? Bueno, en Instagram, Jocelyn Montero, en Facebook también, y en 4020 raya abajo design en todos lados. En Bueno, y Instagram. ahí aprender con ella, ver sus trabajos, seguirla. Jocelyn vive en Barranquilla, pero también en varias partes del mundo a lo largo del año. Entonces hay muchas oportunidades para seguir creciendo con ella. Esta era la intención de este episodio. No solo ver la política desde los ojos del arte, sino desde los tuyos. Entonces, gracias por haber estado aquí. Esto es La Política en el Espejo. Grabamos en Room Records en Barranquilla. Es un podcast que hacemos en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Spotify, en YouTube. También La Poplitóloga, que es esa cuenta desde la que hablo de política fácil de entender. Es otro espacio en el que nos podemos encontrar y, por supuesto, seguirnos viendo aquí en este podcast La Política en el Espejo.